De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura. Vamos, dígalo, yo soy una nueva criatura. Diga, las cosas viejas pasaron. ¿Sabía usted que los creyentes tenemos tres enemigos? La Biblia enseña que tenemos tres enemigos, que son Satanás, el mundo y la carne. Y estos tres enemigos van a hacer todo para regresar, o para que tú regreses a tu antigua manera de vivir. Ese es el trabajo de estos tres enemigos. Todo lo posible para que usted retroceda. Pero no olvide que el Espíritu Santo está en nosotros, y si nos llenamos de Él, vamos a vencer todo ataque, toda tentación y toda debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjenme decirles que estamos en tiempos finales. Yo siento que ya hay un campanazo de Dios que está haciendo en el mundo, donde el Señor ya está anunciando su venida. Muchas veces ya esto está hablado, pero en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Y algo que también estamos viendo es cómo el mundo se ha ensañado con la iglesia, con el evangelio. Pero también nos hemos dado cuenta cómo en muchos lugares se ha perdido la esencia del evangelio, y se predica un evangelio que no es el de Cristo. Eso es algo que está escrito. En los postreros tiempos apostatarán, muchos apostatarán de la verdad, se desviarán de la verdad, predicarán enseñanzas, enseñarán fábulas y enseñarán cosas que la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, y se desviarán muchos de la verdad. Eso está escrito. Eso también lo estamos viviendo en estos tiempos. Y eso es algo que el Señor hablaba en mi corazón esta semana fuertemente, porque públicamente se han hecho publicaciones, suben fragmentos de prédicas y hacen una cantidad de cosas. Hablo de predicadores, de pastores, de líderes, de cristianos, y uno dice, esa no es la vida en Cristo. Eso que están enseñando no es la vida en Cristo, porque lo que enseñan es una vida libertina, una vida fuera del control del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6 versículo 2: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el apóstol Pablo les decía a ellos, o a estos que pensaban que entre más pecaban, más gracia de Dios recibirían. Y uno, como les decía, uno ve cantidad de personas que andan en un desorden y piensan que eso es ser cristiano. La nueva vida en Cristo consiste en que debemos dejar de pecar. Aló. Aquí no van a haber muchos aplausos. Aquí no va a haber muchos amenes ni gloria a Dios, porque esto nos va a golpear fuerte. Pero así tiene que ser. Y por eso muchas personas, al ver este tipo de conductas, este tipo de enseñanzas antibíblicas, por supuesto, terminan viviendo una vida que es ajena a la de Cristo. Ya públicamente se habla de que tomar cerveza no es pecado, de que participar en ciertas celebraciones mundanas no es pecado, o que abandonar a su esposa para iniciar otro matrimonio
tampoco está mal. Que escuchar música del mundo o participar de conciertos mundanos tampoco es pecado. O mentir o engañar, o airarse, o ser temperamental es algo normal. Todos estos son abusadores de la gracia de Dios. Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es que es más fácil seguir a personas porque pintan un evangelio color de rosas. Piense por un momento en algo. Si una persona que viene luchando con el alcohol, en mi caso yo fui prácticamente alcohólico, y si una persona viene luchando con este mismo problema y llega a una iglesia o escucha un mensaje donde se promueve que tomarse una cervecita no está mal, pues la persona que es alcohólica llega a ese lugar y va a creer, bueno, que eso no está mal. Entonces esta persona no va a abandonar el pecado, sino lo que va a hacer es convertirse en un alcohólico pasivo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora pensemos por un momento. Si la debilidad de alguien es la promiscuidad y todo el tiempo tener relaciones sexuales, pues entonces va a decir, bueno, yo ya no fornico todo el tiempo, ahora solamente tengo mi novia y estoy con ella, me acuesto solo con ella. Y entonces vamos a empezar a ver el pecado, o más bien creemos así, ¿no? Que disminuyendo el pecado, pues estamos bien con Dios y que esa es la vida en Cristo. Pero eso no es verdad, no es cierto. Esa no es la vida de Cristo. No es la vida que Jesús nos enseñó. Esto pasa en muchos lugares. He escuchado a cientos de personas y sé que muchas personas no vuelven a las iglesias precisamente por eso. Porque cuando llegan a un lugar como esto, donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la verdadera vida en Cristo, pues muchos no aguantan. Porque dicen, no, es que el pastor es muy radical, prefiero ir más bien a otro lugar donde el evangelio sea más suave. Y pasa como cuando uno llega a un lugar y uno pide el menú y empieza uno a escoger, a ver qué es lo que más me gusta. Así no es con Dios. Nos equivocamos, pero así no es con el Señor. Cuando yo llegué al camino del Señor, siendo alcohólico, promiscuo y teniendo una vida tan desordenada, tuve que hacer cambios radicales para tener un encuentro real con Dios. Ese es el verdadero evangelio. Así es. Si se nos pinta en la televisión o en las redes sociales otro tipo de evangelio, usted puede caer de la gracia, puede perder la salvación. El problema está en simpatizar y seguir a este tipo de predicadores en las redes, porque puedes terminar aplicando también su estilo de vida, conceptos errados de lo que es la gracia de Dios. Escúcheme bien esto. Cuando un pastor, predicador o cristiano te incite a hacer aquello que Dios te rescató, tendrás al mismo diablo incitándote a volver atrás. ¿Está escuchando eso? El mismo Satanás haciéndote volver a hacer cosas que un día abandonaste. Usted sabe cuál es el pecado y cuál es la debilidad en la que usted antes caía. ¿Sí o no? Uno sabe, uno es consciente de eso. ¿Cuál era su debilidad en el mundo? ¿O cuál era su pecado mejor en el mundo? Porque lo practicábamos. Y pues si uno llega a un tipo de lugar como estos, o escucha un mensaje como esos, y si uno no tiene una vida seria con Dios, pues uno termina en lo mismo, jamás cambiando su vida. Uno tiene que ser radical con el pecado. ¿Aló? Yo conozco a muchas personas que jamás volvieron a la iglesia por eso, porque sintieron que la palabra era muy fuerte. Y recuerdo que muchas de las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús hablaba tan fuerte,
muchos volvían atrás. Muchos decían: dura es esa palabra. No la podían soportar. Y entonces dice que ahí se apartaron muchos discípulos. Eso quiere decir que habían muchos discípulos. No solamente habían 12, Jesús había escogido 12, pero habían otros que se hicieron discípulos porque le seguían a él. Pero cuando habían ese tipo de palabras que tenían que confrontar el pecado y el desorden de la vida de estas personas, pues entonces ellos decían: dura es esta enseñanza, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Y se retiraban. Era más fácil irse atrás. Pero hubo 12 que con defectos y todo siguieron a Cristo. ¿Dónde están esos 12 en este lugar? Amén. Perdóneme, yo me pongo como ejemplo porque yo fui tal vez muy descarado en el Señor. Descarado. Recién inicié. Porque tuve líderes que me decían: tranquilo, John, no te preocupes, Dios te ama así. Y entonces eso me incitaba, pues por supuesto, a ir con calma en el evangelio. Y salía de la iglesia, me iba a bailar, tenía mis amiguitas y seguía en la misma vida. Y creía que eso era ser cristiano, ¿no? Porque la gente me decía: ¿y tú qué? No, yo ahora soy cristiano. Ah, qué bueno. Y recuerdo que alguien tenía el mismo estilo de vida que yo tuve y me dijo lo mismo. Yo le dije: ah, ¿tú crees que eso es ser cristiano? Sí, Dios va haciendo la obra en el camino. Conceptos equivocados, cerrados. Pero porque hoy en día tomamos como modelos predicadores, gente que publica cosas, gente que tiene mega iglesias, gente que tiene, bueno, son famosos, y muchas personas terminan adoptando esa vida. Pero eso no es ser cristiano. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Escuche bien: si una persona se hace llamar cristiano, quien sea, y no siente repudio por el pecado, entonces no ha sido sellado por Dios, por el Espíritu Santo, y no ha nacido de nuevo. Les voy a leer en 1 Juan 3:9. Dice así: cualquiera que es nacido de Dios, escuche, el que es nacido de Dios, le repito, el que es nacido de Dios no hace pecado. Te lo voy a repetir: el que es nacido de Dios no hace pecado. Es el que es nacido de Dios. ¿Qué pasa con el que es nacido de Dios? No peca. Ah, ¿dónde están los nacidos de Dios? No tienes que pecar. Ya les voy a enseñar un poco más eso, porque estoy seguro que algunos dirán: pastor, entonces ya no podemos volver a pecar. Eso no es lo que está diciendo la escritura, porque en la versión Palabra de Dios para Todos es un poquito más clara. Dice: el que practica el pecado. Entonces significa que el que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no busca la ocasión de pecar, no anda buscando la forma de pecar. ¿Me explico? Si usted sabe que tiene debilidades con el chisme, ¿por qué se junta con gente chismosa? Eso se llama buscar la ocasión de pecar. Si usted sabe que es débil con el trago, ¿por qué se reúne con gente que está tomando todo el tiempo? Eso se llama buscar la ocasión de pecar. Si usted tiene problemas con la ira, pues ¿por qué se junta con gente que tiene el mismo problema? Eso es lo que dice el pasaje. No busca la ocasión, no anda enredándose nuevamente en el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, escuche, dice, porque su simiente, hablando de la simiente de Dios, está en él y no puede pecar. ¿Quién está en nosotros?
la simiente de Dios. ¿Y quién es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo fue dejado a la iglesia. Y el Espíritu Santo es la simiente de Dios. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, nos convertimos en su templo. ¿Aló? Y si soy templo del Espíritu Santo, pues el templo permanecerá santo, puro. Pensemos por un momento. Antiguamente, ¿recuerdan que nadie podía entrar inmundo al tabernáculo? Ni siquiera los sacerdotes. Nadie podía entrar inmundo. Porque al entrar, si el sacerdote de la época entraba al lugar santo estando inmundo, ¡pum!, caía muerto inmediatamente. Entonces, ¿qué hacían? Le amarraban una cuerda al sacerdote cuando tenía que entrar a presentar ofrendas a Dios. Y tenía en su atuendo, escúcheme bien acá por favor, y tenía en su atuendo campanillas. Entonces él todo el tiempo se movía y la gente sabía que el sacerdote estaba con vida. Uy, gracias a Dios. O sea, como que el hombre está bien. Pero cuando ya no se escuchaban las campanillas, decían: este estaba en pecado, y lo sacaban ya muerto, porque la gloria de Dios lo consumía. Ahora la palabra dice que ya no es ese templo hecho por manos de hombres, sino que ahora es el templo de Dios. Ahora, ¿cuánto más tenemos que guardarnos para Él si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Perdóneme, si es que mora en ti el Espíritu Santo, tendrás que abandonar el pecado. Porque la simiente de Dios es santa. Y la nueva vida consiste en la influencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso Él siempre, digan siempre, vamos, diga siempre, nos conducirá a lo bueno, a lo puro, a todo lo de buen nombre. No a lo que antes hacíamos. Les voy a leer la versión. Dice así: el que practica el pecado es del diablo. Suena fuerte, ¿no? Pero es la palabra y así es. Dice: el que practica el pecado es ¿de quién? ¿De Dios? Entonces, ¿por qué le dice: uy, ese es un hombre de Dios? No, no es un hombre de Dios. Dios, ahí está escrito: el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Entonces, oh Dios, no se puede hacer costumbre. Se tiene que abandonar el pecado si somos verdaderamente hijos de Dios. A medida que vamos andando en el Señor, vamos abandonando esa vieja naturaleza. Nos vamos santificando. O sea, nos vamos limpiando de toda contaminación de pecado. Pablo enseñó, escuchen esto, porque llegó a un nivel donde yo decía: bueno, Señor, yo ya no fornico, yo ya no tomo, yo ya no siento atracción por esas cosas porque rendí mi vida a Dios. Yo sentí que el Espíritu Santo en verdad había tomado control de mi vida y siento eso. Pero llegó un momento donde la ira y el enojo, y decía: pues esas cosas Dios no. Pero cuando usted lee Colosenses, Pablo habla y dice: dejen también la ira y el enojo. Dejen también estas cosas. Palabras deshonestas, no roben. Y empieza a aconsejar a dejar estas cosas que no tienen nada que ver con la vida de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos insta a dejar lo malo, todo lo malo. Así que desde el momento que usted recibió a Cristo,
y lo hizo en verdad su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a habitar y Él te regeneró. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a trabajar dentro de nosotros. Empezó a repararnos. Empieza el Señor a trabajar en nuestro interior. Todas esas cosas que están dentro de nosotros con los que venimos, malos hábitos, costumbres, como decimos nosotros vulgarmente, mañas. Todas esas cosas con las que venimos al camino del Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros, no el exterior, dentro. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces empieza a trabajar y dice: no me gusta esto y tengo que quitarlo, tengo que repararlo en ti. Y cada golpe que Dios hace nos va a doler. Por eso Dios permite situaciones, circunstancias, desiertos, pruebas, procesos, porque el Señor necesita limpiarnos. Dios necesita sanar esas cosas del pasado. Dios necesita quitar lo que nos sirve, lo que estorba. Él necesita trabajarlo en nosotros. Porque escúcheme bien, aunque usted llegue y lleguemos con miles de defectos, el Señor no nos va a dejar así. Dios no nos deja. Vea, yo no soy, ni hermano, ni esto de lo que era antes. Porque el Señor empieza a trabajar dentro de nosotros a su manera, no como tú quieres. Ahora entiende por qué mucha gente cuando llega al camino del Señor: pero ¿por qué llega al camino del Señor? ¿Y por qué estoy pasando por este proceso tan difícil? Y el Espíritu Santo dice: porque estoy trabajando en ti. Tengo que sacar esto que no me gusta, porque esto te aparta de mi presencia, porque esto contamina mi casa. Y algo más que hace el Espíritu Santo es que Él empieza con su palabra a enseñarnos. Escúcheme, para los que se creen sabios, para los que se creen y se la creen toda, el Espíritu Santo viene y entra en su corazón a enseñarle. Por eso Cristo dijo: Él les enseñará algunas verdades. ¿Perdón? Toda la verdad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él viene y te enseña, pero Él no le enseña a la gente inteligente. Él no le enseña a los sabios, porque el sabio no necesita consejos de nadie. El sabio se las sabe todas. Él le enseña a los niños, a los ignorantes. ¿En serio? Pablo dijo: prefiero hacerme ignorante teniendo tanto conocimiento. Y viene el Señor y nos enseña por la palabra y dice: eso es lo que tienes que hacer. Señor, eso, sí, esto. Y cuando empieza a enseñarnos, ahí nos damos cuenta de que nuestros caminos están torcidos, que nuestros caminos están desviados, que estamos perdidos. Esa es la función del Espíritu Santo. No solamente reparar, restaurar, sino también se sienta a enseñarnos el camino de la verdad, de toda verdad. Eso hace el Espíritu Santo. Alabo al Señor por eso, por el Espíritu Santo, porque yo no estoy solo. Tengo la mejor compañía. Tengo a alguien que me está enseñando. Y cuando a veces iba a dar un paso, el Espíritu Santo me decía: John, hey, yo ya te dije esto. Por eso cuando venían consejos de personas y me decían: venga, John, tómese una para hacer que no pasa nada, el Espíritu Santo me decía: un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando venía la tentación, el Señor decía: mi palabra te guarda. Todo el Salmo 119 es poderoso, porque la palabra todo el tiempo nos está recordando el camino y la vida en Cristo. Toda la Escritura. Y eso hace el Espíritu Santo. Así que no podemos dejar de santificarnos.
¿Quién dijo que la santificación solamente es cuando usted, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y ya? Listo, ya estoy listo para irme para el cielo. No es así. La salvación se puede perder. No como muchos están enseñando ahora. Como la salvación no se puede perder, entonces ¿usted qué hace? Pues vuelve otra vez a lo mismo. Sigue otra vez cometiendo los mismos pecados. Sigue en la misma vida. Porque como la salvación no se pierde, y entonces vuelvo y le repito, es más fácil seguir este tipo de predicadores porque me gusta el mensaje. No me gusta que me digan esas cosas. No me gusta que me corrijan. Pero la función del Espíritu Santo, además de consolar, es corregir. ¿Aló? Oh, santo. Escuche, quien le enseña a usted, quien sea, con todo el respeto, quien sea, pero que le enseñe a usted a volver atrás a aquellas cosas que para Dios son abominación, es del diablo. Pasó con los corintios, con la iglesia de Corintios, con la iglesia a los Gálatas. Pasó y pasará, que muchos vendrán a hacerte creer que puedes seguir pecando, porque para eso hay suficiente gracia. Dios es maravilloso. Eso pasó en la iglesia en Roma, pasó en la iglesia en Roma, pasó en la iglesia de los Corintios, pasó en Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Todos vivieron eso. Pasó y seguirá pasando. ¿Que te vas a encontrar gente que le va a decir eso? Tranquilo, Dios te perdona. Sencillo. Él es amplio en perdonar, grande en misericordia. Escuche, dice Pablo así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa frase, en ninguna manera, viene en el griego, es del griego y quiere decir así: que Jesús no acepta ese estilo de vida. En ninguna manera significa que Jesús no acepta ese estilo de vida. Para el que dice, Dios me ama así, se equivoca. En ninguna manera. Pastor, pero Dios es amor. En ninguna manera. ¿A qué vino Jesús? A librarnos de la condenación, a librarnos del pecado. Y no tiene sentido que Jesús haya pagado el precio en la cruz para que sigamos siendo aquellas o seguir practicando aquellas cosas que el Señor nos libró. No tiene sentido. Vana sería la muerte de Cristo. Primera de Juan 3:9 dice así: cualquiera que es nacido de Dios, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que decía, no debemos buscar ocasión de pecar. Una cosa, escuche, es el que se aparta, y otra el que busca. Si tú buscas la ocasión, o sea, no te apartas, frecuentas lugares de perdición, compartes malos hábitos con mundanos, tienes amigos incrédulos, sigues consejos de malos, te sientas en la mesa con borrachos o fornicarios compartiendo lo que un día dejaste, eres consciente que estás pecando deliberadamente. Y entonces, pastor, ¿nos vamos del mundo? No, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O se convierten a mí, pero yo no voy a seguir sus hábitos. Yo no sigo eso. Sencillo. Así es. Y he perdido supuestas amistades. Familia se ha enojado conmigo. He perdido cantidad de oportunidades. Pero mis principios y el valor de Jesús jamás los voy a cambiar. Por nadie. Ni por nada en el mundo. Porque esa es la vida en Cristo. Así es.
Mira, amado, póngase serio con Dios. Eso hablábamos el jueves. Póngase en serio con Dios, bien serio con Dios. Vuelvo y le repito, usted sabe cuáles son las cosas que ofenden al Señor y no puede seguir jugando con eso. Tiene que ser radical y cortar con todo pecado, todo lo que ofende a Dios. Es tremendo porque recuerdo que también hace un tiempo algunos predicadores dijeron que los cristianos que se suicidan no se van al infierno. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible una enseñanza de estas? Y le estoy hablando de personas que tienen mega iglesias. ¿Usted se imagina cuántas personas depresivas llegan a las iglesias? ¿Cuántas personas con problemas en el matrimonio, problemas personales, qué sé yo, financieros? Y al no encontrar salida a esto, pues es más fácil decir, bueno, me voy a suicidar, yo sé que me voy para el cielo. Se quitan la vida. Y aumentó el suicidio en los cristianos, porque se escucha ahora, pastor se suicidó, pastor de tal iglesia se suicidó, pastora de tal iglesia se quitó la vida, cristiano de tal lugar se quitó la vida, cristiano tal se quitó la vida, porque creen que al quitarse la vida, al suicidarse, se van derechito para el cielo, cuando no es así. Es tremendo esto, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, la apostasía. La apostasía. Recuerdo que en un tiempo, precisamente nosotros teniendo vínculo con muchos pastores en Villavicencio y en otros lugares, una vez se nos acercó unos pastores muy usados por Dios. Pues obvio, por supuesto, uno se acerca a ellos porque uno quiere aprender de ellos, uno quiere conocer más del Señor. Y cuando se nos acercan y nos dicen con mi esposa, pastores, queremos invitarlos a una reunión que hacemos nosotros con otros pastores. Y le digo, chévere, qué bueno. Esos compartires a veces son muy hermosos porque compartimos en familia, comemos, porque eso sí, cristiano no toma pero come. Y uno pensaba que era un ambiente así, ¿no? Cuando dice, no, pastor, es que nosotros nos sentamos, ponemos baladitas de alce a costa, nos tomamos unos vinillos y la pasamos rico. Yo quedé con la boca abierta y miro a mi esposa me ve así, abre los ojos, cambiamos la conversación, pero cortamos con esas amistades. No nos interesa. Esa no es la vida en Cristo. Yo me escapé del alcohol. Yo era rumbero. Yo sé que produce eso. Yo sé que produce 1, 2, 3. Yo sé que produce eso. El licor produce contiendas. El licor no produce nada bueno. Ese tipo de ambientes no trae nada espiritual sano. Si usted cree que entrar a una discoteca, ay, Dios no lo va a ver, se equivocó, Dios lo ve. Pero ese no es un ambiente para un hijo de Dios. Es un ambiente sano, porque nadie va a estar diciendo aleluya o bailando aleluya. Ahora con ese tipo de música donde degradan a las mujeres, donde hablan solo de pornografía, solo de sexo, ¿a qué están induciendo los jóvenes? A eso. Entonces, ¿cómo pretendes, cómo me vas a decir que esa es la vida en Cristo? Por eso es que muchas personas no han podido abandonar el pecado, porque siguen consintiendo esas pequeñas zorras. Oh, diga, pastor, esa palabra está fuerte. Y muchas personas van camino al infierno, rumbo al infierno, pensando que están bien con Dios. Ay, santo Dios. Ahora, Pablo corrigió la iglesia de Corintio porque había un desorden sexual a la iglesia. Se embriagaban en la cena del Señor, hacían el ágape y se embriagaban. Y Pablo entra a corregirlos, pero también dice que había envidias y murmuraciones, un desorden con los dones espirituales. Y a la iglesia de Éfeso les instó a dejar la ira y el enojo, las mentiras y el robo.
Pablo corrigió la mala conducta de ellos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Dice Pablo, y qué fanático ese Pablo. Lo mismo que hoy en día dice, y entonces Pablo, ¿qué hacemos? Entonces dejamos de hablarle a la familia. Pablo, dejamos de hacer estas cosas. ¿Cuál cree que sería la respuesta del apóstol Pablo? Sea quien sea, pero tienes que ser radical con el pecado. Ahora, Pablo le estaba hablando a los del mundo. Sigamos leyendo. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo dice, los del mundo fornican, roban, hacen esto y hacen aquello. Pues son los del mundo. Usted va a tener que ver con gente del mundo, ¿o no? Y Pablo no dice, no, pues va a tener que salirse del mundo, no. Pero le está hablando es, ojo, eso lo hacen los del mundo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo acá. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Y ahí sí más duro todavía. Uno dice, bueno, yo comparto con los del mundo un partido, juego con ellos y estoy ahí. Y cuando termina el partido y empiezan, bueno, nos vamos a tomar una palacé, pues yo me voy para mi casa, porque no tengo nada que ver con eso. Pero yo sé que así son los del mundo y no comparto con ellos eso porque yo no soy del mundo. Yo tengo mi vida en Cristo. Entonces yo me voy. No necesito eso, porque no soy del mundo. Pero cuando se trata de la iglesia, de alguien que viene a la iglesia, que conoce el evangelio, que probó del evangelio, que gustó del evangelio y que tiene ese mismo tipo de conducta, dice, ni se junte con él. ¿Está escuchando lo que dice el apóstol Pablo? Ya me imagino, y contextualicémoslo, ya me imagino el Facebook de Pablo. Esos ataques, ahí, así, le publicaron al apóstol Pablo, religioso, fanático, anticuado, retrógrada. ¿Qué más? Homofóbico. Pablo el homofóbico, el apóstol Pablo homofóbico. ¿Sí o no? Ahí, en el perfil de Pablo. Y me imagino, muchos cristianos que están en la chuleta dicen, oh sí, Pablo, es que te volvió usted demasiado fanático. Y otros ahí, cristianitos ahí, que empiezan a escribirle ahí. Pero eso fue lo que el apóstol enseñó, a no comer ni siquiera con ellos. Fuerte es esta palabra, dura es esta palabra. He orado al Señor para que Dios traiga gente que quieran andar en la verdad, que amen la verdad. No es fácil. En 2 Timoteo, Pablo vuelve y le dice así: a estos evítalos. Evítalos. Venga, hermanito, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué está haciendo? Está dando como calor, ¿no, hermano? Nos tomamos una palacé. Yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Abraham. Pero usted no es hermano mío, ni primo. Nosotros hemos escuchado a esta familia decir así:
Nosotros tomamos unos vinitos y unos vinillos. Es que ustedes son fanáticos. Me importa. No me interesa. Yo sigo el consejo de la palabra de Dios. Esa es la vida en Cristo. Hay un proverbio coloquial que dice: el que anda con lobos aprende a aullar. Y si anda con este tipo de creyentes, vas a aprender los mismos estilos de vida. ¿Aló? Pastor, pero yo conozco. Recuerdo que una vez escuché a alguien, y no lo escuché, lo presencié. Porque a veces nos pasa esto, ¿no? Usamos la palabra no juzgues para que no seas juzgado. Y estamos malinterpretando y usando la Biblia a conveniencia. Porque si el apóstol Pablo exhorta y corrige a aquellos que están mal y desviados del camino, no los está juzgando, los está corrigiendo. Y la corrección es de Dios. Aló. El que se siente juzgado es porque no quiere dejar el pecado y no lo va a abandonar. No me juzgues. Les decía que vi un caso donde un cura era de un pueblo, y él se iba y entraba a la taberna del pueblo, se tomaba una cerveza, ya la gente la conocía, las chicas de la calle, de la vida alegre, dice, se sentaban, sabía que venía él y lo rodeaban, la pasaban con él, se tomaban cervecita y terminaban acosándose con una de las chicas. Y un día confrontó a alguien y le dijo: ¿usted es ciego? ¿No ve lo que hace su curita? Dice: pero es que él es buena gente. Y ese puede ser el concepto, no solamente por ese lado, pensémoslo por el otro lado, de que usted vea a un cristiano tomando ese tipo de conducta y usted diga: pero es que es buena gente, no pasa nada. Y entonces terminarás imitando la conducta de esa persona, porque cree que ser buena gente te va a llevar al cielo. Estás equivocado. Para el infierno se va curita. Y el pastor y el líder, quien sea, si no se arrepiente. Leamos Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: Dios nos ha llamado para ser puros. Vamos, diga puros. Pastor, pero yo soy un hombre que ya tuve relaciones sexuales, soy una mujer que ya tuve relaciones sexuales, ya no soy pura. No, cuando tú llegas a Cristo, el Señor te limpia, te santifica, te hace pura nuevamente. No importa cuál haya sido su pasado. Si su pasado fue muy oscuro, no importa. Dios te limpia, te purifica. Pero para que sigas, ¿qué? Viviendo puro. Dice: Dios nos ha llamado para ser puros, no para vivir en el pecado. ¿A quién nos llamó Dios? ¿A qué? ¿Por qué tan poquitos los puros? ¿A qué nos llamó el Señor? A tomarnos unos vinillos, unas cervecitas, a estar nuevamente en discotecas, a acostarse con su novio. ¿A qué nos llamó entonces el Señor? A ser puros. Mire, tenga mucho cuidado, porque el hecho que otros hagan estas cosas no significa que van a ir al cielo. Jesús lo enseñó así, Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Muy bien, ser puros.
¿esa es la voluntad del Padre? Y uno dice, ¿cuál será la voluntad de Dios, Señor? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo deje a mi novio mundano? Por supuesto. Si es mundano, ábralo del parche, porque no te sirve. No es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que seas pura, no que te juntes con inmundicia. Si tu novio te pide que te acuestes con él, échelo, no sirve. Mundano, hijo del diablo. Por eso hay pecado. Y esto nadie lo habla. Pero uno tiene que ser radical con el pecado. Pureza tiene que haber en la casa de los justos, de los hijos de Dios. Los hijos no pueden fornicar. No puede haber pecado en la casa. Un sacerdote, un varón de Dios tiene que pararse y mantener la integridad santa en su casa. ¡Aló! Porque si no, sus hijos se irán al infierno. Así es. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Quiero concluir con eso. Uno de los grandes errores de este siglo es que las personas no leen la Biblia. No leen la Biblia. Es más fácil que me la cuenten. Cuénteme la Biblia. Y bueno, es lindo porque uno, cuando los niños están pequeños, uno les cuenta las historias. La historia del rey David que derribó al gigante Goliat. Pero uno casi no les enseña a leer la Biblia. En mi casa se les enseña a leer la Biblia. Ellos tienen que leer la Biblia todos los días. Se les enseñan versículos de la palabra. Ellos saben de doctrina, conocen de doctrina. Cuando escuchan una predicación, ellos son los que a veces evalúan. Me dice, papá, eso no es de Dios. A veces hasta nos evalúan a nosotros cuando estamos predicando. Dice, papá, tú dijiste tal cosa. Y porque les enseñamos la palabra. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos y estudiar la palabra, porque si no la estudiamos, nos vamos a comer todito enterito. Entonces sale un predicador y dice, ay, Jesús ya vino y yo soy Jesús, adórenme a mí. Y todos siguen a ese tarilas. Lo que está pasando en México, millones de personas siguiendo a un endemoniado. Lo que está pasando en China, millones de personas siguiendo a una endemoniada, diciendo que Cristo reencarnó en ella. Lo que pasa en las sectas, porque la gente es así. La gente prefiere que le cuenten la Biblia y no leerla y estudiarla. Y por eso caen en el error. Porque todos dicen, sí, es verdad, es verdad. ¿Dónde dice? Ahí dice. ¿Dónde? Ahí. ¿Ahí dónde? En la Biblia dice que Jesús se tomó unos vinitos. Y sacan películas donde Jesús tuvo relaciones con María Magdalena. Y supuestamente tuvo un hijo. Y cantidad de herejías. Y todos hacen así. Y sale un cantante que fue drogadicto, se convirtió al evangelio, y por el hecho de que se para en el altar y dice, soy cristiano, me convertí al Señor, y bota mocos y llora, y todo el mundo le cree. Meses después está teniendo relaciones sexuales, cantando la misma porquería de música, y todo el mundo aplaudiendo, diciendo que es cristiano. Ah, esa es la vida en Cristo. Se equivocan. Esa no es la vida en Cristo. Y salen entonces otros famosos y dicen que son cristianos y sacan una cantidad de herejías, y todo el mundo dice que es cristiano, porque nadie lee la Biblia, nadie estudia. Pablo, cuando predicaba, dice que muchos de ellos estudiaban y decían, ay, es verdad lo que está enseñando el apóstol Pablo. Estudiaban la escritura, leían la palabra. Hoy es más fácil ponerla en el celular y que mientras yo estoy roncando, entonces que la Biblia me esté ahí susurrando. Se levantó en un Apocalipsis asustado. Ay.
Y el dragón de las 7 cabezas, ay Padre Santo, me arrepiento. Que la gente ni se levanta a orar ni lee la Biblia. Y le es más fácil ver predicadores en el Facebook porque es lo más facilito. Y usted sigue predicadores que ni los conocen ni lo conocen a usted. Y usted no conoce la vida de ellos, ni el hogar de ellos, ni la vida de ellos, ni la vida pública, personal, perdón, de ellos. No la conoce. El Espíritu Santo me ha hablado fuerte sobre esto. Modelos que no son cristianos. Porque eso es lo de moda. Eso es lo que ahora está saliendo. Es más fácil eso. Y entonces usted toma una porción del mensaje de ese predicador y lo pone en la red social. Y yo no pongo eso. En un momento consideré a un predicador que me llamaba mucho la atención en mi juventud. Pero cuando me di cuenta lo que dijo hace poco, que tomar cerveza no era malo, y se mofó. No, yo me tomo mis cervezas. Lo anulé. Dije, ¿qué cuento? Para afuera. Y no ando publicando entonces cosas positivas de algo negativo que ya dijo. No sé si me hago entender. Hay gente así. No saben ni qué es lo que publican, ni a quién están siguiendo. Esa no es la vida en Cristo. Lea la palabra, estudie la palabra. Vuélvase un exegeta. Ni siquiera sabe qué es eso. Defienda la verdad. Pero no como un religioso ahí, porque hay gente religiosa que defiende la verdad, pero por detrás están haciendo otra cosa. No se someten a un pastor, no se someten a una iglesia, no se someten a una visión, y sí publican cosas en contra de otros religiosos. Lea la palabra, sométase a toda la palabra, sea ejemplo, estudie la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo y la palabra nos enseña cuál es la correcta vida en Cristo: pureza, santidad, justicia y el fruto del Espíritu. Dígale: Espíritu Santo, enséñame, instrúyeme, corrígeme. Espíritu Santo, ponga al Espíritu Santo por encima de todo. No lo ponga, no lo deje por debajo, póngalo por encima de todo el Espíritu Santo. Él es Dios. Un predicador tuvo una experiencia y se la voy a contar. Un hombre de Dios tuvo una experiencia y dijo: Dios me mostró algo. Y habían dos tipos de comidas. Yo vi a lo lejos dos tipos de comida, pero no podía ver qué tipo de comida había porque estaba muy lejos. Y el Señor me dijo: acércate. Y este hombre se acercó, y cuando se acercó, vio en un plato miel con uvas. Y en ese plato habían poquitas personas. Pero luego vio el segundo plato, era casi difícil de ver porque ese sí estaba lleno. Multitudes de personas estaban comiendo en ese plato. Y entonces con fuerza, dice él, traté de entrar, y cuando me di cuenta, vi que en ese plato había fritanga, había chicharrón, había grasa, chocolate. Todos los fritos estaban ahí y la gente comiendo. Y el Señor le dijo: en los últimos tiempos será así. Mucha gente se amontonará a comer comida que no es sana, y pocos serán los que tengan la sana alimentación o prueben la sana alimentación. Esto me impactó, porque es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra. Estamos en tiempos finales. Pronto suena la campana. Pronto va a sonar la campana. Y Dios va a venir solo por la iglesia que esté preparada. La iglesia en general
ha perdido el temor a Dios. Por eso peca. Por eso la gente explota. Se ven involucrados en chismes, en contiendas, en peleas, en riñas, porque están igual que los del mundo. Pero es el tiempo de limpiarnos. Si usted siente que Dios le habló, hermano, en esta mañana, y de verdad este año va a ser un compromiso serio con Dios, le invito a que se ponga de pie. No lo haga por vergüenza, hágalo porque verdaderamente usted va a tomar un compromiso serio con el Señor este año. Porque usted este año le va a decir al Señor: este año, Señor, sí voy a llevar una vida nueva. Año nuevo, vida nueva, pero en Cristo. Si el Señor lo prospera, pues gloria a Dios. Pero ese no es el punto. Y ese nunca ha sido el punto. La prosperidad es una consecuencia que viene, la obediencia y la fidelidad a Dios. Así que si usted es fiel con Dios, no se preocupe que eso va a venir. Viene. Gloria a Dios, viene ya. Pero no es nuestra preocupación y nuestro afán buscar las riquezas y el dinero y la fama. No. Solamente preocupémonos por vivir la vida en Cristo. He decidido seguir con Jesús, seguir a fielmente, Cristo. He decidido sin dar pasos atrás, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo y los atrás deseos quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, purifícame, Dios. Límpiame y seré blanco como la nieve, dice la palabra. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Señor, límpianos, purifícanos, Señor. Purifica nuestra mente para tener pensamientos de bien. Purifica nuestros labios para hablar lo que conviene, Señor. Para hablar lo que es correcto, Señor, lo que es puro. Y purifica nuestros cuerpos, Señor, consagrados para ti. Diga: Señor, hoy consagro mi cuerpo para ti, Jesús. Consagro mi cuerpo para ti, Señor. Lo consagro para ti, porque soy templo de tu Espíritu, Señor. Templo de tu Espíritu Santo, Señor.